Feliz sábado, querida iglesia. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes en este lindo sábado. Mi esposa me ha pedido que empiece a practicar algo nuevo y es de acortarle un poquito a los temas, ¿verdad? Algunos dicen que lo difícil a veces es prepararlo, lo difícil es acortarle a veces a los mensajes. Eso, o sea, más cuando uno se emociona, está animado, no, pues agarra monte y quién lo para. Pero vamos a procurar mantenernos al margen en esta ocasión. Y como en otras ocasiones he compartido con ustedes, sí es bueno resumir, mantener la esencia del mensaje, pero sin dejar afuera lo importante que el Señor quiere que nosotros escuchemos en los mensajes, los puntos claves e importantes que Dios ha dejado en su palabra para transformar nuestras vidas. Así que vamos a procurar, sí resumir, pero sin dejar afuera los puntos claves e importantes del mensaje en esta ocasión. En una ocasión que estuvimos, cuando estuve estudiando en Montemorelos, nos tocó ir con unos amigos a una boda de un amigo muy cercano nuestro. Usted sabe que cuando uno vive en los dormitorios, entabla unas amistades con los compañeros donde a veces se llega a sentir como hermanos, se llega a sentir como familia. Y pues uno de los muchachos pues ya tenía planes de casarse y nos fuimos a asistir a su boda. No todos los muchachos que asisten a las iglesias adventistas son adventistas, ¿sí? Y pues en particular este muchacho era un joven católico, muy buen amigo nuestro. Así que pues la boda naturalmente fue en una iglesia católica. El día anterior pues se hicieron algunos preparativos, como se hace normalmente en las bodas, ¿no? Preparan algunos detalles. El que oficia la boda pues le toca algunos temas importantes y le dice cómo se va a desarrollar. Y pues en eso uno de los compañeros que iba con nosotros le comentó y le dijo: mira, estaría bonito que cambiaras la fachada de atrás y le pusieras esto, el otro. Y pues al amigo le pareció, dijo: no, pues estaría bien, ¿no? Suena bonito, vamos a decirle al cura. Y el momento pues que ahí vamos todos de bola, ¿no? Hacia ahí de colados, vamos a decirle, vamos a animarlo que le cambie ahí. Y le mencionamos, pues mire, ¿por qué no le cambia aquí? Mire, movemos esto aquí, le arreglamos. Y pues cambió el semblante del Señor y del sacerdote y dijo: no, mire muchachos, no. Está bueno la idea y todo, pero aquí en este lugar eso no va, aquí no se cambia eso. Esto que está aquí no se toca. Y pues ustedes que han tenido la oportunidad de ir a una iglesia católica, pues ustedes saben que es algo muy bonito, ¿no? Algo que ya tiene mucho lujo y tiene mucho tiempo de estar establecido. Y pues él nos dijo: ustedes entienden que esto no se mueve, esto no se toca. No, pero estaría bien para la boda, nada más por este momento, nada más por este servicio, cambiémosle aquí, pongámosle aquí. No, muchachos, no, eso no es así, eso no se toca ahí. Si ustedes llegaran a mover eso, yo dejo de ser católico, nos dijo así. Si ustedes me mueven eso, yo dejo de ser católico. Y eso me dejó pensando y me dejó una espinita dentro de mí. Y me hizo reflexionar también en mi iglesia. Y se me vino a la mente un pensamiento que dice: la iglesia es un organismo vivo, no un museo. ¿Sí? No sé si logran captar eso. La iglesia es un organismo vivo, tiene vida en sí, no un museo. Muchas veces caemos en el pensar y en enfocarnos en algo que realmente no es lo de vital importancia para nuestra salvación. Y precisamente pues en esta mañana quisiéramos, al estudiar la palabra de Dios, enfocar en torno a eso y caer en la mentalidad de lo que dice el título en el boletín del tema: por gracia sois salvos. En otras palabras, lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo es: el único medio de salvación es la gracia que Cristo Jesús ofrece. No hay vuelta de hoja. Y pareciera ser que entendemos eso,
pero hay algunas cosas que nos retienen de realmente empaparnos de esa gracia. ¿Sí? Y vamos a estudiar un poquito el pueblo de Israel y cómo es que ellos, al haber experimentado a primera mano la gracia de Dios, todavía se pasaba por alto comprender en su totalidad qué es ser salvo por gracia. Y nos sucede hoy en día también. Entendemos, comprendemos, en la teoría sabemos, sí, la gracia me salva, pero hay ciertas cosas que nos detienen de realmente llenarnos y ser satisfechos con esa gracia. Entonces vamos a ver cómo es que el pueblo de Israel les afectó y qué aspectos los detenía de poder empaparse de esa gracia. Aún después de haber experimentado la salvación, ¿por qué se resistían a esa gracia? Nosotros, aún después de haber experimentado la salvación por medio de Cristo, ¿por qué nos cuesta recibir en su plenitud esa gracia? Quiero invitarlos nuevamente entonces a pedir la bendición de nuestro Dios para poder entrar de lleno al estudio de esta mañana. Oremos. Padre Santo, nuevamente te buscamos en oración, rogando tu presencia. Hazte presente en nuestro medio, no porque seamos buenos, Padre, pero porque antes de abrir tu palabra quisiéramos saber que tú estás con nosotros y que eres tú el que nos va a hablar. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Padre. Quita de nuestra mente cualquier prejuicio y danos un corazón sublime, un corazón dispuesto a saber más de ti, pero más que conocimiento, a poder vivir como Jesús vivió. Enséñanos y háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Extraño los días anteriores de la iglesia. Quisiera que fuera como antes era en la iglesia. Yo quiero de vuelta a mi iglesia. Son algunos de los comentarios que se escuchan a veces de ciertos hermanos decir. Y los he escuchado varias veces. ¿Cómo anhelo que fuera como antes la iglesia? Si tan solo hicieran como fueran antes las cosas, no anduvieran como están ahora. No, la iglesia está perdida. Están haciendo todo mal. Si tan solo lo hicieran como era antes. La realidad es que tal vez en alguna ocasión o ha escuchado usted este tipo de comentario o usted mismo lo ha hecho. Yo mismo he sido culpable de a veces decir esas palabras. Un pastor que se encuentra en Australia compartió con nosotros este mensaje en referencia a muchas veces meditar en lo que se llama un adventista histórico. Que su enfoque, el pastor se llama el pastor Marcos, el enfoque llega a pasar el adventismo histórico. Y ahora no estamos diciendo que es malo pensar, meditar y ver cómo Dios ha guiado a la iglesia. El problema está en cuando esas frases llegan a ser lo único que se menciona en la iglesia. ¿Cómo anhelo que fuera como antes? Todas las iglesias van en camino hacia la perdición. ¿Ven? Está así porque no están haciendo las cosas como eran antes. Y cuando yo decía estas cosas es precisamente porque en mi mente yo pensaba, yo creía fielmente que si no hacíamos como se hacía, Dios no estaba dirigiendo. De hecho, lo sentía como una señal de lealtad a Dios. Una señal de ser fiel, el mantener lo que se hacía antes y mantenerlo vivo hoy en día. Yo lo creía así. Que si no se hacía como se había establecido, estaba yo fallándole a Dios, a todo lo que era santo y todo lo que era bueno. Y todo el que fuera en contra de lo que ya estaba establecido, estaba siendo engañado. Porque en ese entonces es cuando la iglesia realmente estaba comprometida y era justa. Así que todo aquel que no quería hacer lo que ya estaba estipulado, el que quería venir a traer cambios, el que quería hacer las cosas diferentes, lo que estaba haciendo era yendo por un camino de perdición y estaba dirigiendo a la iglesia por un camino de perdición. Y por lo tanto, si yo quería ser fiel a Dios, yo tenía que mantenerme sobre lo que ya estaba establecido. Era el sentir. Ahora hay un problema con ese sentimiento.
Hay un problema con pensar y llegar a creer que solamente la manera en que Dios bendecía en el pasado es la manera que Él bendice hoy. Y en esta ocasión quiero compartirles cómo eso puede llegar a ser el pecado de la idolatría. No, pero no tiene de malo. Yo nada más estoy pensando en el pasado. ¿Cómo ese pensar, cómo ese sentir puede llegar a cometernos el pecado de la idolatría? Vamos rápidamente al libro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Empezando en el versículo 2. Bueno, podemos empezar en el versículo 1 para tener un poquito de historia. Cuando el cananeo, el rey, Números capítulo 21, versículo 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces hizo Israel voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué ocurrió con el pueblo? Se desanimó el pueblo por el camino. Y no solo se desanimó, sino que habló el pueblo contra Dios. ¿Y contra quién? Y contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. En el libro de Números, detenamos aquí un momento. En el libro de Números, mientras el pueblo estaba pasando por el desierto, no era una fiesta. No crean que era que iban ahí grabándose. Oh, está bonito, ¿verdad? El viaje. Era un constante murmuro, era una constante rebeldía, protestar, quejarse, como dice aquí, hablar en contra de Dios, murmurar en contra de Moisés. Era un constante, en inglés dice nagging. How would you say nagging? Molestar, descontentos, molestos, quejándose. Constantes quejas y quejas y quejas contra Dios. No crean que era un viaje muy fácil para Moisés y especialmente para Dios. Y no era que Dios los había sacado de un lugar bonito, eran esclavos. Y aún de ser esclavos, lo que más salía de su boca en el desierto del pueblo eran quejas, murmuraciones, rebeldías. Y pues entonces nos cuenta el relato que mientras murmuraban, Jehová envió serpientes venenosas para que los mordiesen, y mientras mordían, muchos de ellos morían. Ahora, en el versículo 8 vemos que mientras morían, mientras muchos de ellos estaban ya muriendo, Dios le envió las siguientes instrucciones a Moisés. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué ocurrirá? Vivirá. La historia es sencilla. Las culebras, las serpientes mordían, la gente moría. Pero Dios provee una solución, y la solución era, según el versículo 9, una serpiente de bronce. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La solución que Dios le había entregado era: hazte una serpiente de bronce, y entonces al ponerla en el poste, al ponerla o al pegarla en la asta, todo aquel que la mirare, vivirá. Ahora, no era que la serpiente tenía magia.
No era que la serpiente, por ser de bronce y porque estaba en un asta, mágicamente salvaba. No, sino que el milagro venía por el poder milagroso de Dios. Y la fe estaba entonces al ver la serpiente. La serpiente era una representación de la constante bendición de Dios para su pueblo, aún en presencia de sus rebeldías. La serpiente no era magia. La serpiente representaba cómo es que Dios, aún en medio de la desgracia, noten, aún en medio de la rebeldía, noten, aún en medio de las murmuraciones, aún en medio del constante quejar, la serpiente representaba la constante bendición y salvación de Dios. Y por eso, aunque fuesen mordidos, todo el que mirase era salvo. Porque algunos atribuyen que la serpiente era la mágica, que tenía el poder para salvar. Ahora, si alguna vez ha leído esta historia, muchos se han preguntado, ¿y qué pasó con la serpiente esta? Con la de bronce. ¿Qué ocurrió? ¿La guardaron? ¿La quemaron? ¿Hicieron algo? ¿Hicieron joyas? ¿Qué pasó con esta serpiente? Vamos a adelantarnos unos 700 años. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18. Y aquí ya estamos hablando después de más o menos unos 700 años después del evento que acabamos de leer. Ahora vamos a llegar a las épocas de los reyes. Y llama la atención lo que está ocurriendo aquí. Segunda de Reyes, capítulo 18. Ahora, para darles un poquito de contexto, no vamos a leer todo la historia, pero es el reinado del rey Ezequías. Y el rey Ezequías lo que está haciendo está limpiando a toda la tierra de los ídolos. Cuando tengan tiempo, léala, es una historia muy bonita donde el rey Ezequías se vuelve a dedicar él a Dios y al pueblo. Pero para hacer eso, tiene que limpiar y busca limpiar toda la tierra de los ídolos que el pueblo había adorado, que había creado. Fíjense cómo a aquel grado había llegado el pueblo, que después de que Dios los salvó, después del desierto, después de haber recibido su rey David, después de las victorias, todavía caían en la idolatría. Tristemente. Pero entonces, en esta ocasión, el rey Ezequías, uno de los reyes de Israel, está en una campaña para limpiar y purificar al pueblo. Y entonces está pasando por todo el país para poder limpiar los ídolos que el pueblo ha establecido. Ahora miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Versículo 4. Él, hablando el rey Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Queda claro la respuesta? ¿Qué pasó con la serpiente? ¿Qué había pasado? Bueno, en este momento dice que el rey Ezequías la destrozó y la hizo pedazos. Piensen un poquito en eso. Y piensen cómo el pueblo de Israel se habrá sentido en ese momento. Este atrevido, ¿cómo se atreve a romper la serpiente que simboliza la salvación, que representa a Dios? ¿Cómo se atreve este hombre a remover y a destruir algo que tiene tanto valor para el pueblo de Israel, que tiene tanto significado, que aparentemente habían guardado 700 años, y ahora viene y se atreve a romper y quebrar y deshacer este símbolo? ¿Acaso era ignorante este rey? ¿Un torpe que no había leído la historia? ¿Acaso no conocía este hombre lo que esa serpiente representaba o lo que había hecho esa serpiente? Pónganse en los zapatos del pueblo en ese momento. Está bueno si quieres romper lo demás, Ezequías. Está bueno. Pero si vas a romper esto,
ahí estás entrando en terreno peligroso. Porque esto representa a Dios, como mencionamos, ¿se acuerdan? No era que la serpiente tenía magia, sino que representaba las bendiciones continuas de Dios. Y ahora viene y rompe el símbolo que representa a Dios mismo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo es que tiene la dicha? ¿Acaso no tiene respeto para la historia? ¿Será que este rey no respetaba la manera en que Dios había tratado con el pueblo en el anterior? ¿Por qué es que el rey Ezequías defamó de tal manera esta pieza valiosa de historia? ¿Cómo es que trae tanto deshonor a un símbolo rico que por 700 años ha mantenido como un testamento de los hechos y los actos de Dios? Muchas veces eso pasa con nosotros también, en nuestras iglesias. ¿Cómo te atreves a cambiar? ¿Cómo que vas a sugerir tú que vamos a hacer esto diferente? ¿Acaso estabas tú cuando esto se estableció? ¿Tú no sabes que Dios bendijo a la iglesia con este método y ahora tú quieres venir a cambiarlo? ¿Acaso no tienes respeto? ¿Cómo este rey atrevido rompió un símbolo tan valioso de la historia del pueblo de Israel? Bueno, la respuesta está en el mismo versículo. Versículo 8. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Se responde mismo. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nehushtan. ¿Qué es lo que había pasado? En otras palabras, el pueblo de Israel habían transformado un símbolo y lo habían hecho un ídolo. ¿Están captando, mis hermanos? Habían tomado algo que representaba, que simbólicamente se refería a los hechos y los actos de Dios, y no les bastó ser un símbolo, sino que lo convirtieron en un ídolo. El símbolo que en un tiempo había representado lo que Dios había hecho, ahora se había convertido en un ídolo. Ahora se había convertido en algo a lo que ellos, cuando a algo se le quemaba incienso, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, era una señal de adoración. Cuando dice aquí el texto que estaban quemando incienso, lo que está diciendo es que el pueblo de Israel adoraba la serpiente de bronce, adoraba este símbolo. Ya no era tomado más como un recuerdo, sino que ahora directamente había llegado a pasar de un símbolo de Dios a un objeto pagano de idolatría y de falsa adoración. Esto nos deja saber algo muy interesante y nos deja saber y nos tiene que dejar algo muy en claro. Aún las buenas cosas que Dios ha hecho en el pasado pueden llegar a ser objetos de idolatría hoy en día. Aún las bendiciones, aún los buenos hechos, actos, tradiciones, aún las buenas cosas que en el pasado Dios ha hecho, hoy en día pueden convertirse en formas falsas de idolatría. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Lo que Dios ha hecho bueno, nosotros podemos tender a pervertirlo. Aún una bendición puede ser doblada de tal manera que llegue a ser una maldición. Aún algo tan hermoso puede ser trastornado de tal manera que llegue a ser algo tan terrible. Como algo tan bonito, como algo tan hermoso que representaba las maravillas de Dios, el pueblo de Israel lo había convertido en el centro de adoración, en un ídolo que había apartado su mirada de las cosas que Dios había hecho y quería hacer con ellos, y lo habían enfocado en el objeto
que simbolizaba simplemente los hechos de Jehová. Ahora, tengan en mente lo siguiente, hermano. Nosotros no estamos diciendo, ok, entonces vamos a aceptar todo lo que venga, todo lo nuevo, todo lo diferente, vamos a agarrarlo y vamos a aplicarlo a la iglesia. No estamos diciendo eso. No somos anti. Hay alguna palabra que algunas personas ahí les gusta acusar. Oh, ustedes son antitradicionalistas. No, aquí no hay ningún antitradicionalismo. Esa no es la cuestión. Hay algunas tradiciones que son buenas, que tienen buen sentido y son necesarias. Sí, tienen su valor. El problema es venerar esas tradiciones. ¿Me están siguiendo, hermanos? No estamos en contra de practicar ciertas cosas que tienen un buen simbolismo, una buena representación. El problema entra cuando esas tradiciones y esas prácticas son veneradas de tal manera que quitan el enfoque del verdadero Dios, que quitan la mirada de aquel que realmente merece toda la honra y la gloria. No estamos hablando aquí en contra de eso. Algunas veces pensamos y nos hacemos la idea, idolatramos y veneramos de tal manera la manera en que nuestros padres o nuestros antecedentes hicieron las cosas. Y en otra ocasión compartimos, efectivamente, Dios usó a esas personas. Dios usó a nuestros padres. Dios usó a los pioneros de la iglesia. Dios usó a aquellos que hasta este momento han dirigido a la iglesia. Pero el problema está cuando veneramos, cuando hacemos de ídolos esas cosas. Cuando lo hacemos de algo intocable, como el amigo cura desde el principio que dijo, me quitas eso y dejo de ser católico. A veces nosotros llegamos a ser así también. En una ocasión sugerimos, ¿por qué no hacemos un culto en la tarde? No fue aquí en esta iglesia, en otra iglesia. ¿Por qué no hacemos un culto en la tarde? Y así los que no alcancen a llegar en la mañana, pues llegan en la tarde. Haber dicho eso era casi herejía. Era como cachetar a los hermanos. ¿Cómo en la tarde? No. Si el culto empieza a las escuelas sabáticas a las 9:15 y el culto vino a las 11 y ahí eso es todo. Y no me toca eso. Oh, pero es que no, hermano, no es lo que lo queremos cambiar, sino que es para alcanzar al grupo que no llega en la mañana, pues por lo menos si hay un servicio en la tarde, llegan en la tarde y podemos. No, es que ¿quién le ha dicho eso? Eso no es la manera, eso no es como se ha hecho. Dios no va a bendecir eso. Tengan el culto si quieren, pero Dios no va a estar allí. ¿Y qué diferencia hay entre la 1, 2 de la tarde y las 11 de la mañana, el sábado? No, pero es que es el onda a las 11. ¿Acaso Dios se va el sábado a las 4 de la tarde? A las 5 Dios dice, bueno, ya estuvo, ya se me acabó, me voy para el cielo otra vez. No, es que así no se ha hecho. No es, vuelvo a recalcar, no estoy diciendo, vamos a cambiar todo lo que estamos diciendo, mis hermanos. No podemos venerar, no podemos hacer ídolos de las tradiciones y las costumbres en las que Dios ha bendecido en el pasado. Déjeme decirle, efectivamente Dios bendijo en el pasado. No vamos a desmeritar. La escuela sabática tiene una razón por qué se hacía tan temprano. Tenía un propósito. La sociedad en ese entonces llamaba para unos servicios tempranos en la mañana. Y Dios bendijo. El problema está cuando veneramos, cuando hacemos de eso un ídolo. No, es que Dios no va a estar si cambias eso. Es que si tú destruyes la serpiente de bronce, ya no vas a recibir la bendición de Dios. Ya no vas a ser salvo por Dios. No es cuestión de querer cambiar las cosas, ese no es el propósito. Una gran parte de la razón por la cual es popular rechazar a veces es porque nos rehusamos a adaptarnos. Y eso nos asusta mucho. Adaptar. Esa palabra adaptar muchos lo toman como complacencia.
No, es que si nos adaptamos a los tiempos, lo que estamos haciendo es ya haciéndonos como el mundo. Una cosa es adaptarse y otra cosa es aceptar lo que el mundo tiene como correcto. Y la iglesia, Dios la ha hecho de tal manera dinámica que tiene la habilidad de adaptarse. Pero nosotros nos hemos resistido porque hemos venerado de tal manera la manera que Dios dirigió y bendijo en el pasado. Pensamos que si no es así, Dios no va a bendecir. Si no es así, nos estamos yendo más al otro lado. El servicio en la mañana puede ser una bendición y ha sido una bendición en el pasado. Pero si nos aferramos a la religiosidad, puede llegar a ser un ídolo y una maldición misional para el presente. La iglesia necesita la habilidad de adaptarse a las necesidades de los tiempos, a las necesidades generacionales. Mis queridos hermanos, hay necesidades hoy en día que hace 200, 150 años no estaban. No, eso son inventos. Los muchachos hoy en día lo que son más flojos, lo que son no quieren hacer nada. Buena excusa, pero no se trata de eso. Con eso queremos justificar todo. No, los muchachos hoy en día no sirven para nada, no. ¿Y qué decían los padres de uno cuando uno estaba más pequeño? Lo mismo. No, estos muchachos no quieren hacer nada. Hay necesidades generacionales y la iglesia tiene la habilidad y Dios le ha dado el poder para adaptarse y suplir esas necesidades. Pero nosotros nos resistimos porque veneramos. Hemos hecho de un ídolo aquello que en un tiempo Dios bendijo y estableció. Pero no quiere decir que la iglesia no puede adaptarse. No quiere decir que la iglesia no puede cambiar. No quiere decir que la iglesia no puede suplir esas necesidades. Un profesor que se llama Ed Setzer dijo, si tu iglesia ama más la era pasada, más que su misión actual, tiene un problema con el amor. Y pareciera ser que hay muchas iglesias que están más enamoradas con el pasado que con la misión que tenemos actualmente. Estar enamorado con la misión actual significa hacer todo lo posible por salvar a las almas que todavía no tienen un encuentro con Jesús. En una ocasión, creo que lo compartí la otra vez que estuvimos, mencionamos que habían unos jóvenes ardientes celosos de la iglesia y que amaban mucho la iglesia. Está bien. Y a veces se proponían ciertas cosas. No, pues hagamos esto para los muchachos en la tarde. No. La iglesia no es para entretener. Y siempre me llamó eso la atención. Y me llamó la atención porque yo no tengo hijos, no tenemos hijos todavía con mi esposa, ellos no tenían hijos. Pero me llamaba la atención a veces la reacción de muchos padres que decían, ¿qué no diera yo porque mi hijo estuviera aquí otra vez? ¿Qué no diera yo? No importa qué, pero ¿qué no diera yo que mi hijo en vez de estar haciendo drogas y estar tomando y estar haciendo otras cosas, estuviera aquí otra vez? Aunque entretenido lo que sea, pero que esté aquí. Y a veces uno cuando no es un padre, a veces es un poco insensible. Pero esto no es para entretenerse. El que quiera entretenerse que se vaya y hay otras cosas. Qué insensible es uno a veces. Los corazones de los padres. ¿Qué no dieran por tener a sus muchachos nuevamente en la iglesia? Y a veces nos llenamos la boca diciendo, esto no es para entretener, que se vayan a otro lado. Esa no es la actitud. Por un celo a veces mal apropiado. Un celo que yo, como les decía al principio, que donde yo creo que le estoy fallando a Dios, si me desvío de lo que ya está establecido. Pero no es así. Porque Dios le ha dado a la iglesia lo suficiente para adaptarse y suplir las necesidades de esta generación. No es siempre fácil, no es siempre lo más sencillo, pero no me interesa a mí ser un adventista histórico, ni tampoco ser un adventista contemporáneo. Ese no es el interés. Muchos dicen, no, yo soy adventista histórico, y los otros, bueno, yo soy contemporáneo. Ese no es el propósito. El propósito es ser un adventista bíblico. Esa es la meta. Han pasado, contemporáneo, presente, no, esa es la meta. La meta es ser fiel a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos invita y nos llama a cumplir la misión por la cual hemos sido llamados.
Pero no lo podemos hacer si seguimos idolatrizando, venerando los éxitos del pasado. Ser un adventista bíblico significa el ahora, este momento. Significa interactuar con el mundo. Significa vivir con las personas que están afuera, no crear una burbuja donde nosotros nos sintamos santos y allá perdidos. Ser un adventista bíblico significa tener que ensuciarse las manos y convivir con las personas que están en pecado, porque yo también soy un pecador. Pero la diferencia es que hemos encontrado la salvación por medio de Cristo Jesús. Ser un adventista bíblico significa mantener mi ojo y mi mente y mi corazón enfocado en la misión a la cual Dios nos ha llamado. No soñar y vivir en la nostalgia del pasado. No estar deseando y anhelando ser como era antes. Las fantasías de una generación pasada. Porque entonces hacemos de la iglesia no un organismo vivo, sino un museo. Donde todo aquello no se puede tocar. Aquello no se puede tocar. No, esto es santo. Sugerir, mover una silla, sugerir es herejía. ¿Pero por qué? Si la misión lo requiere, hay que hacer los cambios necesarios. Si la misión que Dios nos ha entregado requiere hacer los cambios, con el poder y en el nombre de Dios hay que hacerlos. Porque hay personas que necesitan todavía, hoy en día, conocer realmente quién es Dios. Y como iglesia a veces hemos dado el mensaje equivocado. Les hemos presentado un Dios malo, un Dios testarudo, un Dios rudo, un Dios que no cambia en su manera de amar, que no, Él no quiere. Dios no cambia, pero en su amor. Es un Dios eterno, es un Dios ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque es eternamente amor. Y su iglesia debe representar precisamente ese amor. Por lo tanto, el llamado en esta ocasión, ya nos pasamos. El llamado de esta ocasión es: no hagamos ídolos de aquellas bendiciones que Dios hizo y usó en el pasado. Sí, ha bendecido anteriormente. Sí, lo ha hecho de maneras distintas. Sí, logró grandes cosas en el pasado, así como la serpiente de bronce. Sí, pero ese mismo Dios que antes pudo bendecir, que antes usó su poder, hoy en día también lo quiere hacer con nosotros. Por lo tanto, no debemos venerar los objetos, las tradiciones, las costumbres del pasado. Miremos hacia Dios hoy y cómo Él quiere utilizarnos hoy en día. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Seamos parte de eso. No resistamos. Seamos parte de las obras que Dios quiere hacer. No nos limitemos a las grandes cosas que Dios hizo con nuestros padres o con nuestros antepasados. Añadamos a esas cosas que Dios hizo en el pasado. A veces lo queremos, no, solo eso pasó. Hoy en día Dios quiere, así como bendijo en el pasado, usarte a ti para hacer bendición también. Pero no puedes quedarte viviendo, adorando aquello que en algún tiempo estuvo. Hagámosle honor al construir sobre aquello que ellos dejaron. Lo que nuestros padres o lo que las generaciones anteriormente establecieron fueron los fundamentos, pero nosotros nos hemos quedado satisfechos con eso. Es hora de construir sobre lo que ellos dejaron. Pero para eso necesitamos seguir adelante. Necesitamos nosotros empezar a trabajar usándonos Dios de diferentes maneras en vez de estar copiando lo que anteriormente Dios había dejado. Dios no es un museo. Dios es un Dios viviente. Es un Dios ahora y siempre. Por eso Dios bendijo de gran manera al rey. Porque aunque la sociedad y el pueblo lo miraba con ojos de crítica, lo miraban como lo vamos a matar por haber hecho eso, Dios lo bendijo grandemente. Versículo 5 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y termina diciendo:
ni después, ni antes de él, del rey Ezequías, ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Aquel que se atrevió a derrumbar lo que el pueblo de Israel ya había idolizado, había amado, venerado y había quemado, el que se atrevió a hacer el cambio, porque así Dios lo deseaba. Dice la palabra de Dios, no hubo como él ni antes ni después de entre los reyes de Judá. Seamos pues como el rey Ezequías. Es tiempo que rompamos nuestros ídolos. No importa qué bellos y qué tan hermosos sean, debemos hacerlo para que la misión y la obra de Dios continúe y muy pronto lo veamos en las nubes de los cielos. ¿Cuántos queremos retomar nuestros votos con Jesús? Quiere decir, Señor, si hay un ídolo en mi corazón, si hay algo que yo amo más que tu misión, si hay algo más que yo amo lo que tú has hecho por mí, desde ahora rompe ese ídolo. Quita de mí esa veneración. Que no esté adorando yo ese método, esa forma, esa tradición, y que solo mire hacia la causa por la cual tú nos has llamado. Que esta tarde ya nuestra decisión pueda ser como una decisión valiente, la del rey Ezequías. De tener la dicha de, aunque todo el mundo se resistió, él dijo, yo seré fiel a Dios. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado.